Hermana María desapareció en 1990, hallan su crucifijo sellado en un muro del convento en 2022. El martillo neumático se detuvo abruptamente cuando Ramón Vázquez sintió que algo no estaba bien. Era mediados de marzo de 2022 y llevaba 3 semanas trabajando en la renovación del antiguo convento de Santa Teresa en el centro histórico de Puebla. El edificio colonial del siglo XVIII había sido convertido en centro cultural años atrás, pero ahora necesitaba una restauración completa para cumplir con las nuevas normas de seguridad. «Oiga, ingeniero Herrera», gritó Ramón por encima del ruido que hacían sus compañeros en el piso superior. «Venga acá, por favor. Hay algo raro en esta pared». El ingeniero Carlos Herrera bajó las escaleras de concreto hacia el sótano, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo. A sus 52 años, había visto de todo en sus 30 años como supervisor de obras de restauración, pero algo en el tono de voz de Ramón le hizo acelerar el paso. «¿Qué pasa, Ramón?», preguntó mientras se acercaba al muro donde el albañil había estado trabajando. Ramón señaló un hueco irregular en la pared de adobe y piedra. «Mire, cuando empecé a picar aquí para instalar la nueva tubería eléctrica, encontré esto». Metió la mano en el agujero y sacó algo envuelto en un trapo descolorido. Estaba bien metido adentro, como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito. Carlos tomó el objeto con cuidado. El trapo se deshizo casi al tocarlo, revelando un crucifijo de plata manchado pero claramente valioso. Era una pieza hermosa, con detalles intrincados en el Cristo y una cadena delgada que aún conservaba su brillo original en algunas partes. «Esto no es cualquier crucifijo», murmuró Carlos, examinándolo bajo la luz de su linterna. «Fíjate en el trabajo de orfebrería. Y mira esto». Señaló una pequeña inscripción en la parte posterior de la cruz. «HME, 1988. ¿Cree que sea de cuando esto era convento?», preguntó Ramón, acercándose para ver mejor. «Seguramente. Este lugar fue convento hasta principios de los 90, si no me equivoco». Carlos guardó el crucifijo en su bolsillo. «Voy a hablar con la directora del centro cultural. Ella sabrá qué hacer con esto». María del Carmen Flores, directora del Centro Cultural Santa Teresa desde hacía 8 años, recibió a Carlos en su oficina esa misma tarde. Era una mujer elegante de 60 años, con el cabello gris perfectamente peinado y unos lentes que le daban un aire académico. Había dedicado su vida al rescate del patrimonio cultural poblano y conocía la historia del edificio mejor que nadie. «Es extraordinario», dijo mientras examinaba el crucifijo bajo la lámpara de su escritorio. «Definitivamente es de finales de los 80, por el estilo y la inscripción. HM, esas podrían ser las iniciales de alguna de las monjas que vivieron aquí». «¿Todavía vive alguien de esa época?», preguntó Carlos. María del Carmen sonrió. «Sí, de hecho. La madre Fernanda Rivas vive en la Casa de Retiro San José, aquí mismo en Puebla. Ella fue la última madre superiora del convento antes de que se cerrara. Tiene 92 años, pero su mente está perfectamente clara. Creo que deberíamos mostrarle esto». Al día siguiente, María del Carmen y Carlos visitaron la Casa de Retiro San José, un edificio modesto pero acogedor en la colonia La Paz. La madre Fernanda los recibió en el jardín, sentada en su silla de ruedas bajo la sombra de un jacarandá que comenzaba a florecer. A pesar de su edad avanzada, la anciana religiosa tenía una mirada penetrante y una voz firme. Había dedicado 60 años de su vida al servicio religioso, los últimos 20 como madre superiora del convento de Santa Teresa. «¿Un crucifijo encontrado en el muro?», preguntó con curiosidad cuando María del Carmen le explicó la razón de su visita. Carlos sacó el crucifijo del estuche donde lo había guardado cuidadosamente. En cuanto la madre Fernanda lo vio, su rostro se transformó completamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su mano tembló mientras extendía los dedos para tocarlo. «Dios santo», susurró. «Es de la hermana María Esperanza». El silencio se extendió por varios segundos.
María del Carmen y Carlos intercambiaron miradas, sintiendo que acababan de tocar algo mucho más profundo de lo que habían imaginado. Madre Fernanda, dijo suavemente María del Carmen, ¿quién era la hermana María Esperanza? La anciana religiosa cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para contar una historia que había guardado durante más de 3 décadas. María Esperanza Contreras era una joven extraordinaria, comenzó con voz quebrada. Llegó a nuestro convento en 1987, cuando tenía apenas 25 años. Venía de una familia muy humilde de Atlixco, pero tenía una vocación genuina y un corazón enorme. Se dedicaba especialmente al cuidado de los niños huérfanos que teníamos en el convento. ¿Qué pasó con ella?, preguntó Carlos, aunque algo en su interior ya tenía la respuesta. Desapareció una noche de diciembre de 1990, respondió la madre Fernanda, secándose una lágrima. Era el 15 de diciembre, lo recuerdo perfectamente porque faltaban pocos días para las posadas. Esa noche había una tormenta terrible. Cuando fuimos a buscarla para las oraciones de la madrugada, su celda estaba vacía. Su cama ni siquiera había sido usada. María del Carmen sintió un escalofrío. ¿Qué hicieron? Buscamos por todo el convento, por los alrededores, notificamos a la policía. Vinieron los agentes, hicieron preguntas, revisaron todo. Pero nunca encontraron nada. Ni una pista, ni una nota, nada. Como si la tierra se la hubiera tragado. La madre Fernanda tomó el crucifijo con ambas manos, acariciándolo con ternura. Este crucifijo se lo regalé yo cuando tomó los votos definitivos en 1988. Era de mi propia madre, una reliquia familiar que había pasado de generación en generación. María lo usaba siempre, nunca se lo quitaba. Decía que le daba fuerza para continuar con su labor. ¿Y nunca más supieron de ella?, preguntó Carlos. Nunca. Al principio pensamos que tal vez había tenido dudas sobre su vocación y había decidido dejar la vida religiosa, aunque eso no concordaba para nada con su personalidad. María estaba completamente comprometida con su fe y con los niños. Después pensamos en la posibilidad de un accidente, que hubiera salido durante la tormenta y algo le hubiera pasado. Pero ¿por qué habría salido en una noche así? ¿Y cómo explicar que no encontraran su cuerpo? La anciana monja guardó silencio por un momento, perdida en sus recuerdos. Hubo rumores, por supuesto, continuó. Algunos decían que había huido con un hombre, otros que la habían secuestrado. Incluso hubo quien sugirió que la habían asesinado. Pero nunca hubo evidencia de nada. El caso se cerró como persona desaparecida después de 2 años de investigación. María del Carmen se inclinó hacia adelante en su silla. Madre Fernanda, el hecho de que su crucifijo estuviera sellado dentro del muro, ¿qué piensa que significa? La religiosa miró fijamente el crucifijo, como si éste pudiera darle las respuestas que había buscado durante tantos años. No lo sé, hija mía. Pero sí sé que María nunca se habría separado de esta cruz por voluntad propia. Si está aquí, es porque algo terrible le pasó a esa pobre muchacha. Esa tarde, María del Carmen regresó a su oficina con la mente llena de preguntas. Se sentó frente a su computadora y comenzó a buscar información sobre la desaparición de la hermana María Esperanza. En los archivos digitales de los periódicos locales encontró varias notas breves de diciembre de 1990 y enero de 1991. Monja desaparece misteriosamente en Puebla, decía el titular del Diario de Puebla del 18 de diciembre de 1990. La nota era escueta: la hermana María Esperanza Contreras, de 28 años, desapareció del convento de Santa Teresa sin dejar rastro. Las autoridades investigan el caso. Había otras notas similares en los días siguientes, pero después de enero de 1991, el tema desapareció completamente de los medios. Como si el mundo hubiera decidido olvidar a la joven monja. María del Carmen imprimió todos los artículos que encontró y los organizó cronológicamente en una carpeta.
Algo le decía que este descubrimiento era solo el comienzo de algo mucho más grande. Esa noche, en su casa en la colonia Centro, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro preocupado de la madre Fernanda y sentía el peso del crucifijo en sus manos. Se levantó y fue a la cocina a prepararse un té de manzanilla. Mientras esperaba que hirviera el agua, tomó su teléfono y buscó en internet más información sobre desapariciones en Puebla en la década de los 90. Lo que encontró la perturbó aún más. Había habido varias desapariciones de mujeres jóvenes en esa época, casos que nunca se resolvieron y que eventualmente cayeron en el olvido. ¿Habría alguna conexión?, se preguntó en voz alta. El silbido de la tetera la sacó de sus pensamientos. Mientras se preparaba el té, decidió que al día siguiente haría algunas llamadas. Conocía a una periodista de investigación en Ciudad de México que se especializaba en casos fríos. Tal vez Elena Morales podría ayudarla a entender qué había pasado realmente con la hermana María Esperanza. Lo que María del Carmen no sabía era que Elena Morales tenía sus propias razones para interesarse en todo lo relacionado con el convento de Santa Teresa. Razones que habían permanecido enterradas en su memoria durante más de 30 años, esperando el momento adecuado para salir a la luz. El crucifijo de plata, que había permanecido oculto en la oscuridad del muro durante 3 décadas, había comenzado a revelar sus secretos. Pero los secretos más profundos aún estaban por descubrirse, enterrados no solo en los muros del antiguo convento, sino en los corazones y las memorias de quienes habían conocido a la hermana María Esperanza. La noche poblana era fría y silenciosa cuando María del Carmen finalmente logró quedarse dormida, con la imagen del crucifijo grabada en su mente y la certeza de que su vida acababa de cambiar para siempre. Elena Morales recibió la llamada de María del Carmen un martes por la mañana, mientras revisaba los expedientes de un caso de corrupción municipal en su oficina de Ciudad de México. A los 45 años, Elena se había ganado una reputación sólida como periodista de investigación, especializándose en casos que otros consideraban perdidos o demasiado complicados. Elena Morales, preguntó la voz al otro lado de la línea. Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? Mi nombre es María del Carmen Flores, soy directora del Centro Cultural Santa Teresa en Puebla. Me dieron su contacto porque tengo un caso que creo podría interesarle. Elena frunció el ceño. El nombre del centro cultural le resultaba familiar, pero no podía ubicar por qué. Le escucho, dijo, tomando una libreta para hacer anotaciones. María del Carmen le contó sobre el descubrimiento del crucifijo y la historia de la hermana María Esperanza. Mientras hablaba, Elena sintió una extraña sensación en el estómago, como si algo dentro de ella se estuviera despertando después de mucho tiempo dormido. ¿El convento de Santa Teresa?, preguntó Elena, con la voz ligeramente temblorosa. Sí, lo conoce. Elena guardó silencio por unos segundos. Las imágenes comenzaron a fluir en su mente, pasillos largos y fríos, el sonido de campanas, el aroma del incienso, y sobre todo, el rostro bondadoso de una monja joven que le leía cuentos antes de dormir. Yo vivía ahí cuando era niña, admitió finalmente. Ahora fue María del Carmen quien se quedó callada. Era huérfana, continuó Elena. Mis padres murieron en un accidente cuando yo tenía 8 años. No tenía familia, así que me llevaron al convento. Las monjas cuidaban a varios niños como yo. ¿En qué años? De 1985 a 1991. Me fui cuando tenía 14 años, después de que cerraran el convento. María del Carmen sintió que se le aceleraba el corazón. Entonces usted conoció a la hermana María Esperanza. El silencio se extendió por varios segundos. Elena cerró los ojos y de inmediato vio el rostro de la monja que había sido como una madre para ella durante esos años difíciles. Sí, susurró. La conocí muy bien. 2 días después, Elena manejaba por la autopuerta México-Puebla en su Jetta blanco, con una mezcla de nerviosismo y determinación. No había regresado a Puebla desde que se fue del convento más de 30 años atrás.
Había construido una nueva vida en Ciudad de México, estudiado periodismo, se había casado y divorciado, había desarrollado una carrera exitosa. Pero nunca había querido regresar a enfrentar los fantasmas de su infancia. La ciudad había cambiado mucho. Las construcciones modernas se mezclaban con la arquitectura colonial y el tráfico era mucho más intenso de lo que recordaba. Pero cuando llegó al centro histórico, el corazón le dio un vuelco. Las calles empedradas, los balcones de hierro forjado, las iglesias barrocas, todo seguía igual. Se hospedó en el Hotel Colonial, a pocas cuadras del antiguo convento. Desde la ventana de su habitación en el tercer piso podía ver las torres de la que había sido su casa durante 6 años. María del Carmen la esperaba en el lobby del hotel a las 5 de la tarde. Era una mujer elegante y culta, exactamente como Elena se la había imaginado por teléfono. Señora Morales, es un placer conocerla en persona, dijo María del Carmen, extendiéndole la mano. El placer es mío. Y por favor, dígame Elena. Caminaron juntas hacia el centro cultural. Cuando Elena vio el edificio, se detuvo en seco. La fachada era la misma, la cantera rosa, las ventanas con rejas de hierro, el portón de madera maciza. Solo había cambiado la placa junto a la entrada. ¿Está bien?, preguntó María del Carmen, notando la palidez de Elena. Sí, es solo que, han pasado muchos años. Entraron al que antes había sido el patio principal del convento. Elena reconoció inmediatamente la fuente central, aunque ahora estaba seca y se usaba como maceta gigante. Los corredores que rodeaban el patio albergaban ahora exposiciones de arte y pequeñas tiendas de artesanías. ¿Qué era esto antes?, preguntó María del Carmen, señalando hacia el ala norte del edificio. Los dormitorios de las monjas, respondió Elena automáticamente. Y por allá, señaló hacia el este, estaban nuestros cuartos. Los de los niños. María del Carmen la observó con curiosidad. ¿Recuerda bien el lugar? Como si hubiera salido ayer. Bajaron al sótano, donde Ramón y su equipo continuaban con los trabajos de restauración. Elena sintió un escalofrío al bajar las escaleras de piedra. Ese sótano había sido siempre un lugar prohibido para los niños. Aquí fue donde encontramos el crucifijo, explicó María del Carmen, señalando el muro donde aún se veía el agujero. Elena se acercó y pasó la mano por la pared de adobe. Esta era la parte más antigua del convento, murmuró. Las monjas decían que databa del siglo XVIII. ¿Usted qué recuerda de la noche en que desapareció la hermana María? Elena cerró los ojos, concentrándose. Recuerdo que llovía mucho. Había una tormenta terrible. Nosotros, los niños, estábamos asustados por los truenos. La hermana María vino a nuestro dormitorio a calmarnos, nos dijo que no tuviéramos miedo, que Dios nos protegía. ¿Era tarde? Sí, ya habíamos cenado. Debían ser como las 8 o 9 de la noche. Ella se quedó con nosotros hasta que nos dormimos. ¿Y después? Elena frunció el ceño, tratando de recordar. No sé. Cuando despertamos al día siguiente, todas las monjas estaban muy alteradas. Nos dijeron que la hermana María había tenido que irse, pero nosotros sabíamos que algo malo había pasado. ¿Por qué lo sabían? Porque las monjas estaban llorando. Y porque vinieron policías a hacer preguntas. Subieron de nuevo al patio principal. Elena se dirigió instintivamente hacia una banca de cantera que estaba en un rincón, bajo un arco colonial. Aquí era donde la hermana María me leía, dijo, sentándose. Cada tarde, después de hacer las tareas, ella se sentaba aquí conmigo y me leía cuentos o me enseñaba a leer mejor. María del Carmen se sentó a su lado. Hábleme de ella. ¿Cómo era? Elena sonrió por primera vez desde que había llegado. Era maravillosa. Muy joven, muy dulce. Tenía una paciencia infinita con nosotros los niños. Era la única que realmente se preocupaba por cada uno de nosotros como individuos, no solo como parte del grupo. ¿Era bonita?
Sí, muy bonita. Tenía el cabello castaño claro y unos ojos verdes muy expresivos. Siempre estaba sonriendo. Y tenía las manos más suaves del mundo. Elena sonrió melancólicamente. Cuando yo tenía pesadillas, ella venía y me acariciaba el cabello hasta que me volvía a dormir. ¿Alguna vez notó algo extraño en su comportamiento? Parecía preocupada, asustada, diferente. Elena pensó cuidadosamente antes de responder. Ahora que lo pregunta, sí, en las últimas semanas antes de que desapareciera, sí parecía diferente. Más callada, más pensativa. A veces la sorprendía mirando por la ventana con una expresión muy triste. ¿Recuerdas si recibía visitas? Cartas. Las monjas no recibían visitas personales, esas eran las reglas. Y las cartas las revisaba la Madre Superiora antes de entregárselas. Elena hizo una pausa. ¿Pero qué? Había un jardinero que venía los martes y viernes. Se llamaba, ¿cómo era? Ah, sí, don Aurelio. Era un hombre joven, guapo. Y yo notaba que cuando él estaba trabajando, la hermana María siempre encontraba alguna excusa para salir al jardín. María del Carmen sintió que algo importante acababa de surgir. ¿Recuerda el apellido de ese jardinero? No, solo que le decíamos don Aurelio. Pero era raro, porque era muy joven para que lo llamáramos don. Tendría unos 30 años, tal vez menos. ¿Cree que había algo entre ellos? Elena suspiró. Yo tenía 13 años, pero no era tonta. Sí, creo que había algo. La manera en que se miraban. Pero nunca vi nada inapropiado, si eso es lo que pregunta. Solo, había algo especial entre ellos. Esa noche, en su habitación del hotel, Elena no pudo dormir. Los recuerdos fluían como un río desbordado. Se levantó y fue al pequeño escritorio junto a la ventana. Sacó su libreta y comenzó a escribir todo lo que recordaba sobre sus últimos meses en el convento. La hermana María llegando tarde a las oraciones matutinas. Las conversaciones susurradas entre las monjas mayores que se interrumpían cuando los niños se acercaban. La tensión que se sentía en el ambiente. Y sobre todo, esa última noche. Elena se detuvo, con la pluma suspendida sobre el papel. Había algo más sobre esa noche tormentosa, algo que había enterrado tan profundamente en su memoria que apenas ahora comenzaba a salir a la superficie. Cerró los ojos y se concentró. La tormenta. Los truenos. La hermana María calmándolos en el dormitorio. Pero después había despertado sed en medio de la noche. Se había levantado para ir por agua a la cocina, algo que estaba prohibido pero que hacía a veces cuando las monjas no se daban cuenta. Había bajado las escaleras descalza, tratando de no hacer ruido. La cocina estaba en la planta baja, al fondo del patio. Pero cuando llegó al corredor, vio que había luz en el despacho de la Madre Superiora. Y voces. Voces alteradas. Elena se había escondido detrás de una columna, curiosa como cualquier niña de 13 años. No podía ver bien, pero sí podía escuchar fragmentos de la conversación. No puede continuar así. Era la voz de la Madre Fernanda. Por favor, Madre, déjeme explicarle. Esa era la voz de la hermana María, quebrada por el llanto. Una monja no puede, es un escándalo. Yo lo amo, Madre. Debe decidir ahora mismo, o él o Dios. Elena abrió los ojos de golpe. ¿Cómo había podido olvidar eso durante tantos años? La conversación había sido interrumpida por un trueno particularmente fuerte, y ella había corrido de regreso a su cama, asustada por haber escuchado algo que claramente no debía haber escuchado. Esa había sido la última vez que había visto a la hermana María con vida. Elena tomó su teléfono y marcó el número de María del Carmen, a pesar de que ya era pasada la medianoche. ¿Señora Flores? Soy Elena. Perdón por llamar tan tarde,
pero acabo de recordar algo muy importante sobre la noche en que desapareció la hermana María. Al día siguiente se reunieron temprano en el centro cultural. Elena le contó a María del Carmen sobre la conversación que había escuchado. Entonces si había algo entre ella y el jardinero, concluyó María del Carmen. Eso parece. Y la Madre Superiora la obligó a elegir. ¿Y cree que ella eligió al hombre? Elena negó con la cabeza. Eso es lo que no entiendo. La hermana María amaba su vocación. Amaba a los niños, amaba a Dios. No puedo imaginarla abandonando todo por un hombre, por mucho que lo amara. Entonces, ¿qué cree que pasó? No lo sé. Pero creo que tenemos que encontrar a don Aurelio. María del Carmen asintió. ¿Tiene idea de su apellido o dónde podríamos buscarlo? No, pero conozco a alguien que tal vez sí lo sepa. ¿Quién? Pedro Jiménez. Era el niño mayor del grupo cuando yo estaba ahí. Tenía 15 años cuando cerraron el convento. Él siempre estaba metido en todo, seguramente sabe más de lo que yo recuerdo. ¿Sabe dónde está ahora? Elena sonrió. Sí. Es policía aquí en Puebla. Inspector Pedro Jiménez de la Policía Ministerial. El destino, pensó Elena, a veces tenía formas muy extrañas de cerrar los círculos. El niño huérfano que había crecido junto a ella en el convento ahora era exactamente la persona que necesitaban para resolver el misterio de la monja desaparecida. Pero lo que Elena aún no sabía era que Pedro Jiménez había estado investigando discretamente la desaparición de la hermana María Esperanza durante años, movido por sus propios recuerdos y sospechas. Y que lo que había descubierto era mucho más oscuro y complicado de lo que cualquiera de ellas podía imaginar. Pedro Jiménez había cambiado mucho en 30 años. El niño flaco y nervioso que Elena recordaba del convento se había convertido en un hombre corpulento de 46 años. Con bigote gris y una mirada penetrante que había desarrollado después de 2 décadas en la policía. Cuando recibió la llamada de Elena, su primera reacción fue de sorpresa, seguida inmediatamente de una extraña sensación de inevitabilidad. Elena Morales, dijo cuando se encontraron en el Café La Pasita, cerca del Zócalo de Puebla. Sabía que algún día ibas a regresar. ¿Por qué dices eso?, preguntó Elena, estudiando el rostro curtido de su antiguo compañero de orfandad. Pedro tomó un sorbo de su café antes de responder. Porque nunca dejaste de hacer preguntas, incluso cuando éramos niños. Y porque la desaparición de la hermana María te marcó tanto como a mí. Elena sintió un nudo en la garganta. Entonces tú también has pensado en ella todos estos años. Más que pensar, Pedro se inclinó hacia adelante, bajando la voz. He estado investigando. ¿Qué? Cuando me hice policía, hace 20 años, una de las primeras cosas que hice fue buscar el expediente de la desaparición de la hermana María. Lo que encontré me perturbó tanto que nunca pude dejarlo ir. María del Carmen, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Qué encontró en el expediente? Pedro las miró a ambas con seriedad. Varias cosas que no cuadran. Para empezar, la investigación fue muy superficial. Casi como si no hubieran querido encontrar nada. ¿Qué quiere decir?, preguntó Elena. Mira, yo he investigado cientos de desapariciones en mi carrera. Cuando una persona desaparece, especialmente una monja de un convento, hay protocolos estrictos que seguir. Entrevistas detalladas con todas las personas que la conocían, revisión exhaustiva de sus pertenencias, análisis de sus rutinas, investigación de sus contactos externos. Pedro hizo una pausa para tomar más café. Nada de eso se hizo apropiadamente en el caso de la hermana María. ¿Cómo es posible?, preguntó María del Carmen. Porque alguien con influencia quería que el caso se cerrara rápido y sin escándalo. Elena sintió un escalofrío. ¿Tienes idea de quién? Pedro asintió gravemente. He tardado años en armar las piezas, pero sí. Y tiene que ver con don Aurelio, el jardinero que mencionaste por teléfono.
¿Lo encontraste?, preguntó Elena con ansiedad. Su nombre completo era Aurelio Mendoza Vega. Era hijo de una familia prominente de Puebla. Su padre, Rodrigo Mendoza, era dueño de varias empresas constructoras y tenía mucha influencia política en la ciudad. María del Carmen frunció el ceño. ¿Mendoza? Ese apellido me suena familiar. Debería sonarle. Los Mendoza fueron una de las familias más poderosas de Puebla durante décadas. Rodrigo Mendoza fue regidor municipal en los 80 y tenía vínculos estrechos con la iglesia y con las autoridades policiales. ¿Y qué pasó con Aurelio?, preguntó Elena. Pedro suspiró profundamente. Esa es la parte más perturbadora de toda la historia. Aurelio Mendoza murió el 16 de diciembre de 1990. Un día después de que desapareciera la hermana María. El silencio se extendió entre los tres. Elena sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Cómo murió?, logró preguntar. Oficialmente, fue un accidente automovilístico. Su coche se salió de la carretera en una curva peligrosa en la autopista a Atlixco. Murió instantáneamente. Oficialmente, repitió María del Carmen, captando la implicación. Sí. Porque cuando revisé el expediente del accidente, encontré varias inconsistencias. Para empezar, ¿qué hacía Aurelio manejando hacia Atlixco a las 2 de la madrugada en medio de una tormenta? Elena se llevó las manos a la cara. Atlixco, ahí era donde vivía la familia de la hermana María. Exacto. Y hay más. El coche de Aurelio fue encontrado completamente quemado. Supuestamente se incendió después del impacto, pero los peritos nunca pudieron explicar por qué el fuego fue tan intenso como para borrar casi todas las evidencias. ¿Crees que lo mataron?, preguntó Elena directamente. Pedro la miró fijamente. Creo que Aurelio y la hermana María planearon huir juntos esa noche. Creo que alguien los descubrió y decidió que era mejor silenciarlos para evitar el escándalo. María del Carmen se sintió mareada. ¿Estás sugiriendo que la asesinaron? Estoy sugiriendo que dos personas que se amaban trataron de escapar juntas y que alguien con mucho poder decidió que eso no podía permitirse. Elena cerró los ojos, tratando de procesar toda la información. ¿Tienes alguna prueba de esto? Algunas piezas. Durante años he estado recolectando información discretamente. Documentos, testimonios, registros. No es suficiente para reabrir el caso oficialmente, pero es suficiente para saber que algo muy grave pasó esa noche. Pedro sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Mira esto. Dentro de la carpeta había copias de documentos oficiales, fotografías y notas manuscritas. Elena reconoció inmediatamente la letra cuidadosa de Pedro. Era la misma que tenía cuando hacían juntos las tareas en el convento. Este es el registro de llamadas telefónicas del convento durante la semana anterior a la desaparición, explicó Pedro, señalando un documento. Hubo 3 llamadas a un número que después descubrí que pertenecía a los Mendoza. ¿Las monjas podían hacer llamadas?, preguntó María del Carmen. No normalmente. Pero según el testimonio de la hermana portera, que aún vive en un convento en Tlaxcala, la hermana María había pedido permiso especial para llamar a su familia porque su madre estaba enferma. Elena estudió el documento. Pero estas llamadas fueron hechas al número de los Mendoza, no a su familia en Atlixco. Correcto. Lo que significa que la hermana María mintió para poder comunicarse con Aurelio. Pedro pasó a otra página. Y esto es aún más interesante. El día antes de la desaparición, alguien retiró una suma considerable de dinero de la cuenta personal de Aurelio Mendoza. 500,000 pesos de 1990, que equivaldrían a mucho más ahora. Dinero para huir, murmuró Elena. Eso pensé yo también. Pero aquí viene lo extraño. Pedro señaló otro documento. El dinero nunca fue encontrado. Ni en su coche quemado, ni en su casa, ni en ninguna cuenta bancaria. Simplemente desapareció.
María del Carmen estudió los documentos con fascinación y horror. ¿Y la familia de Aurelio nunca hizo preguntas sobre todo esto? Al contrario. Su padre, Rodrigo Mendoza, presionó para que el caso se cerrara rápidamente. Dijo que no quería que el nombre de la familia se viera manchado por rumores y especulaciones. ¿Y él tenía poder para hacer eso?, preguntó Elena. En 1990, Rodrigo Mendoza prácticamente era dueño de esta ciudad. Tenía contratos millonarios con el gobierno municipal, empleaba a cientos de personas y mantenía a varios políticos y funcionarios en su nómina. Si él quería que algo se silenciara, se silenciaba. Elena sintió una mezcla de rabia y tristeza. Entonces cubrieron todo para proteger su reputación. No solo su reputación. Piénsalo bien. Si se hubiera descubierto que su hijo había tenido una relación con una monja y que ambos habían planeado huir juntos, habría sido un escándalo enorme. Los Mendoza habrían perdido su estatus social, sus contratos gubernamentales, su influencia política. Era demasiado lo que estaba en juego. Pedro cerró la carpeta y las miró seriamente. Pero hay algo más que ustedes necesitan saber. Algo que descubrí hace apenas unos meses y que me ha tenido sin dormir. ¿Qué?, preguntaron Elena y María del Carmen al unísono. Rodrigo Mendoza murió el año pasado. Era muy viejo, tenía 93 años. Pero antes de morir, llamó a un sacerdote para confesarse. El padre Martínez, que fue quien lo atendió en sus últimos días, es amigo mío. Hace unos meses, después de muchas copas, me contó algo que Rodrigo le había confesado. Pedro hizo una pausa dramática, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Rodrigo confesó que él había ordenado la muerte de su propio hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué?, logró susurrar. Según el padre Martínez, Rodrigo le dijo que cuando se enteró de que Aurelio planeaba huir con la monja, lo confrontó. Hubo una pelea terrible. Aurelio le dijo que amaba a María y que nada lo iba a detener. Entonces Rodrigo decidió que era mejor perder a su hijo que perder todo lo que había construido. Dios mío, murmuró María del Carmen. Rodrigo confesó que pagó a unos hombres para que interceptaran a Aurelio en el camino a Atlixco esa noche. El plan era solo detenerlo, convencerlo de que regresara. Pero algo salió mal. Hubo forcejeo, el coche se salió del camino y Aurelio murió en el accidente. ¿Y la hermana María?, preguntó Elena con voz temblorosa. Pedro la miró con tristeza infinita. Ahí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Según la confesión de Rodrigo, María estaba en el coche con Aurelio. Elena sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. No, no puede ser. Al principio, cuando encontraron el coche quemado, pensaron que ella había muerto también. Pero cuando revisaron los restos, solo encontraron un cuerpo. El de Aurelio. Entonces, ¿qué pasó con ella?, preguntó María del Carmen. Pedro respiró profundamente antes de continuar. Los hombres que causaron el accidente la encontraron herida pero viva. Estaba inconsciente, sangrando de la cabeza. Ellos llamaron a Rodrigo para preguntarle qué hacer. ¿Y qué les dijo? Les dijo que se deshicieran de ella. Elena se levantó abruptamente de la mesa, sintiendo náuseas. No puedo, esto es demasiado horrible. Pedro se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. Elena, sé que es difícil de escuchar. Pero necesitas saber la verdad. ¿La mataron?, preguntó Elena entre lágrimas. No lo sé. El padre Martínez me dijo que Rodrigo no entró en detalles sobre eso. Solo confesó que había ordenado deshacerse del problema, punto. María del Carmen se había quedado pálida como un papel. ¿Y nunca se investigó nada de esto? ¿Cómo iba a investigarse? Los únicos testigos eran los asesinos a sueldo que trabajaban para Rodrigo, y ellos obviamente nunca iban a hablar. La policía oficial nunca supo que María había estado en el coche con Aurelio.
Elena se sentó de nuevo, limpiándose las lágrimas. Pero entonces, ¿cómo explicas que su crucifijo apareciera sellado en el muro del convento? Pedro negó con la cabeza. Esa parte no la entiendo. Según la confesión de Rodrigo, ella nunca regresó al convento esa noche. Había salido a encontrarse con Aurelio y ya no volvió. A menos que... María del Carmen se detuvo, con una expresión de horror creciente en su rostro. A menos que ¿qué?, preguntaron Elena y Pedro. A menos que la llevaran de regreso al convento. Herida, tal vez moribunda. Y que alguien en el convento decidiera ocultarla. Elena sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna vertebral. ¿Estás sugiriendo que las monjas la mataron? No necesariamente la mataron. Pero tal vez decidieron castigarla por su traición a Dios. Tal vez la encerraron en algún lugar del convento y la dejaron morir. Pedro frunció el ceño. Eso explicaría por qué su crucifijo terminó en el muro. Si murió en el convento, las monjas habrían tenido que deshacerse del cuerpo de alguna manera. Elena se levantó otra vez, esta vez con determinación. Tenemos que regresar al convento. Tenemos que buscar más evidencias. ¿Qué tipo de evidencias?, preguntó María del Carmen. No lo sé. Pero si la hermana María murió en ese lugar, tiene que haber algún rastro. Algo que las monjas pasaron por alto cuando trataron de cubrir todo. Pedro asintió. Tienes razón. Y creo que sé por dónde empezar. ¿Dónde? Con la madre Fernanda. Ella era la madre superiora en esa época. Si alguien sabe qué pasó realmente esa noche, es ella. Elena lo miró con incredulidad. ¿Crees que la madre Fernanda estuvo involucrada en el asesinato de la hermana María? No lo sé. Pero creo que sabe mucho más de lo que nos ha dicho. Y creo que es hora de que enfrentemos a esa anciana con la verdad. Los tres se quedaron en silencio por unos momentos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El café La Pasita seguía lleno de gente común viviendo sus vidas normales, ajena al hecho de que a unos metros de distancia se estaba develando uno de los secretos más oscuros de la ciudad. Elena miró por la ventana hacia las torres de la catedral, que se alzaban majestuosas contra el cielo nublado de la tarde. En algún lugar de esa ciudad colonial, llena de historia y tradición, yacían enterrados los restos de una joven monja que había cometido el error de enamorarse. Vamos, dijo finalmente. Es hora de que la madre Fernanda nos diga toda la verdad. La casa de retiro San José parecía más sombría bajo la luz gris de la tarde nublada. Elena, Pedro y María del Carmen llegaron sin avisar, sabiendo que si le daban tiempo a la madre Fernanda para prepararse, podrían perder la única oportunidad de obtener la verdad. La hermana encargada, una mujer joven de unos 30 años, los recibió con cortesía pero con evidente nerviosismo cuando Pedro mostró su identificación policial. La madre Fernanda está descansando, explicó. No suele recibir visitas después de las 4 de la tarde. Es urgente, insistió Pedro con firmeza. Es sobre un caso oficial. La encontraron en el mismo jardín donde había estado 3 días antes, pero esta vez no estaba la anciana tranquila que había recibido a María del Carmen. Cuando vio llegar al grupo, especialmente a Pedro con su placa policial, su rostro se tensó visiblemente. Inspector Jiménez, dijo con voz controlada. No esperaba verlo aquí. Pedro se acercó y se sentó frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Madre Fernanda, creo que usted me conoce de cuando era niño en el convento. La anciana lo estudió cuidadosamente. Pedro, sí, claro. El niño mayor. Siempre haciendo preguntas. Y sigo haciéndolas, madre. Especialmente sobre la noche del 15 de diciembre de 1990. El silencio se extendió entre ellos. Elena observó cómo las manos de la madre Fernanda comenzaron a temblar ligeramente. Ya les dije todo lo que sabía sobre la desaparición de la hermana María, murmuró la anciana. No, madre, intervino Elena, acercándose.
No nos dijo todo. Nos mintió. La madre Fernanda la miró con sorpresa. Elena, mi niña, ¿cómo puedes acusarme de mentir? Porque sabemos que la hermana María no desapareció esa noche. Sabemos que regresó al convento. El rostro de la anciana se descompuso completamente. Durante varios segundos, pareció luchar consigo misma, como si tratara de decidir entre continuar con la mentira que había mantenido durante 32 años o finalmente liberar el peso que había cargado en su conciencia. No saben lo que dicen, susurró finalmente, pero su voz carecía de convicción. Pedro se inclinó hacia adelante. Madre, sabemos sobre Aurelio Mendoza. Sabemos sobre el accidente. Sabemos que ella estaba en el coche con él. La madre Fernanda cerró los ojos y comenzó a llorar silenciosamente. Dios me perdone, murmuró entre lágrimas. Dios me perdone por lo que hice. María del Carmen sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué hizo, madre? La anciana tardó varios minutos en calmarse lo suficiente para hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz era apenas un susurro quebrado. La trajeron como a las 3 de la madrugada, comenzó. 2 hombres que nunca había visto. Golpearon la puerta principal hasta que desperté. Cuando abrí, tenían a María en brazos. Estaba inconsciente, sangrando de la cabeza, con la ropa desgarrada. Elena sintió que se le cortaba la respiración. ¿Estaba viva? Sí, pero apenas. Los hombres me dijeron que había habido un accidente, que ella había estado con alguien que no debía, y que tenían órdenes de traerla de regreso al convento. ¿Órdenes de quién?, preguntó Pedro. No lo dijeron, pero por la ropa que vestían, por la manera en que hablaban, eran hombres con dinero. Hombres poderosos. María del Carmen se sentó en una silla cercana, sintiendo que las piernas no la sostenían. ¿Y usted qué hizo? Al principio pensé en llamar a una ambulancia, llevarla al hospital. Pero uno de los hombres me dijo que eso sería muy malo para el convento, que habría preguntas, investigaciones, escándalos. Me dijo que era mejor que manejáramos la situación internamente, punto. ¿Y usted les creyó?, preguntó Elena con incredulidad. La madre Fernanda la miró con ojos llenos de dolor. Hija mía, tienes que entender el contexto. Era 1990. El convento dependía completamente de las donaciones de familias adineradas de la ciudad. Si se hubiera sabido que una de nuestras monjas había estado involucrada con un hombre, habríamos perdido todo el apoyo financiero. Los niños que cuidábamos habrían quedado en la calle. Así que eligió proteger al convento en lugar de proteger a la hermana María, dijo Pedro con dureza. No fue tan simple, exclamó la anciana con voz quebrada. Los hombres se fueron después de dejarla. Yo la llevé a mi celda, traté de curarla. Había una herida profunda en su cabeza, pero pensé que se recuperaría. ¿Y qué pasó? Despertó varias horas después. Estaba confundida, desorientada. Me preguntaba por Aurelio una y otra vez. Cuando le dije que había muerto en el accidente, comenzó a gritar. Elena cerró los ojos, imaginando el horror de esa escena. Traté de calmarla, pero estaba histérica. Decía que todo era culpa suya, que Aurelio había muerto por su causa. Después comenzó a convulsionar. ¿Convulsionar?, preguntó María del Carmen. Sí. Era evidente que tenía una lesión cerebral grave. Necesitaba atención médica urgente. Pero cuando traté de llamar al doctor, ella me suplicó que no lo hiciera. ¿Por qué? Decía que prefería morir antes que vivir con la vergüenza de lo que había hecho. Que había traicionado a Dios, al convento, a los niños que cuidaba. Estaba delirando, pero también había momentos de lucidez absoluta en los que me rogaba que la dejara morir en paz. Pedro se levantó y comenzó a caminar en círculos, tratando de controlar su ira. ¿Y usted simplemente la dejó morir? No, gritó la madre Fernanda con más fuerza de la que parecía posible en una mujer de su edad. Traté de salvarla. Le di agua,
medicinas, la mantuve abrigada. Pero las convulsiones empeoraron. Para el mediodía del 16 de diciembre, ya no respondía. Cuando murió, preguntó Elena en voz baja. Esa noche, durante la tormenta, fue como si Dios hubiera decidido llevársela cuando los elementos estaban furiosos, como si la naturaleza misma estuviera llorando por ella. El silencio se extendió por varios minutos. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas del jacarandá y el sonido distante del tráfico. ¿Y después qué hizo con el cuerpo?, preguntó finalmente Pedro. La madre Fernanda se quebró completamente, sollozando sin control. No sabía qué hacer. Si reportaba su muerte, tendrían que hacer una autopsia. Descubrirían las heridas, harían preguntas. Todo el escándalo que había tratado de evitar saldría a la luz de todas formas. Así que decidió encubrirlo, dijo María del Carmen. Esperé hasta muy tarde, cuando todas las hermanas estaban dormidas. Con la ayuda de la hermana jardinera, que era la única en quien confiaba completamente, llevamos el cuerpo al sótano. Elena sintió náuseas. ¿La enterraron en el sótano? No exactamente. Había una cripta antigua en la parte más profunda del sótano, de la época colonial. Ahí era donde las primeras monjas del convento habían sido sepultadas en el siglo XVIII. Colocamos el cuerpo de María ahí, con las otras hermanas que la habían precedido. ¿Y el crucifijo?, preguntó María del Carmen. Se lo quité antes del entierro. Era muy valioso, una reliquia familiar. Pensé que algún día, cuando pasara suficiente tiempo, podría donarlo a otro convento en su memoria. Pero después no pude. Cada vez que lo veía, recordaba todo lo que había pasado. Así que lo sellé en el muro, pensando que ahí estaría seguro y que nadie más tendría que cargar con ese peso. ¿Qué te pareció esta impactante historia de la hermana María Esperanza? ¿Crees que la justicia finalmente fue servida después de más de 30 años de silencio, o consideras que algunos secretos deberían permanecer enterrados para siempre? Comparte tu opinión en los comentarios, nos encanta leer lo que piensas sobre estos casos que marcaron la historia de México. Si te gustó esta investigación, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para no perderte más historias reales que te mantendrán al borde de tu asiento. Tu apoyo nos motiva a seguir desentrañando los misterios más fascinantes de nuestro país.